7 de la mañana, 8 minutos. El asambleísta independiente Eliseo Cero está con nosotros esta mañana. ¿Cómo le va, asambleísta? Buenos días. Buenos días, Javier. Bienvenido, gracias por aceptar esta invitación. Usted acaba de escuchar lo que ha señalado el presidente de la República. Ya hay algunos temas o ejes, por así decirlo, que se podría manejar la consulta popular. La pregunta es, ¿cabe una consulta popular o no? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Es la utilización de la democracia directa. Como dijo el presidente, ¿qué mejor que preguntarle a quienes realmente son los dueños del Ecuador? La soberanía radica en el pueblo. Es el pueblo el que manda a los actores políticos, en este caso a los gobernantes, a ejercer una función que dignifique la vida de los ecuatorianos, no que perjudique la vida de los ecuatorianos, como lamentablemente ha acontecido en estos últimos 10 años, en donde, como es evidente, se ha puesto de manifiesto que hubo un carnaval de corrupción que ha salpicado a casi todas las funciones del Estado y, por supuesto, con una denostación permanente que se la hiciera a través de los medios de comunicación fundamentalmente incautados, silenciando a los medios de comunicación independientes, persiguiendo a quienes disienten o a quienes tienen criterios distintos. Yo celebro la actitud del señor presidente de la República. Eso no significa una obsecuencia total ni una sumisión como la que lamentablemente se ha observado de parte del primer poder del Estado en cuanto a esta mayoría que ha permitido que estas cosas que nos avergüenzan a todos los ecuatorianos se hayan dado en estos últimos 10 años, castrando totalmente la facultad fiscalizadora y generando un espacio para la impunidad con la cooptación de espacios de poder en casi todas las funciones del Estado. De hecho, entre las cosas que señalaba el señor presidente de la República es la transparencia para la elección de las autoridades de control. Por ahí anda el tema porque me refiero a esto que de pronto ustedes también plantean, y usted como asambleísta independiente lo sostiene quizás con esta cesación de funciones de las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, o la eliminación de ese organismo. Yo creo que debemos ir más allá. Es la eliminación de ese gran invento que tuvo Alianza País para poder, a través de este mecanismo truculento, en donde le hacen creer que son los ciudadanos los que están representados en esta instancia para escoger espacios tan vitales en el control de la corrupción, como la Fiscalía, como la Contraloría, como las superintendencias, etcétera, etcétera. Es decir, queda evidenciado que es un invento con mala intencionalidad para alzarse con el poder absoluto. Yo creo que no se está cambiando la estructura del Estado, y si ese fuera el caso, definitivamente el que decide sobre cuál es el camino que ha de transitar el Ecuador somos los ecuatorianos, no una mayoría que, abusando de la confianza generada por un pueblo. Además, ¿para quién es desconocido que el Consejo Nacional Electoral, como ahora se llama, está en manos de absolutamente miembros militantes a un partido político? Y casi todos los espacios de poder, parece que en este país no ha existido gente capaz, y todos los capaces han militado dentro de Alianza País. Es una vergüenza, es un insulto a la inteligencia de los ecuatorianos. Y los ecuatorianos en un 84% se dan cuenta que hemos sido tomados el pelo y ahora vamos por lo que tenemos que ir. Los fueros de la verdad, rescatar la institucionalidad y develarle al Ecuador qué hicieron con tanto dinero que por única y exclusiva vez tuvo este país a lo largo de estos 10 años gracias al petróleo, que tuvo un precio elevado. Usted ha señalado al Consejo Nacional Electoral. ¿Cuál es su posición frente a ese organismo y a quienes lo integran hoy en día? ¿También el de cesar en sus funciones o qué? Por favor, aquí que se me diga si es que definitivamente en la mente de los ecuatorianos hay o existe en el sentido de los ecuatorianos la evidencia de que aquí no ha pasado algo grave. Vea, la cooptación de estos espacios de poder han dado ventajas al oficialismo. Y que espero, por supuesto, y felicito al presidente de la República que haya tomado esa decisión, porque esto es insostenible. Si continúan las cosas tal cual han estado hasta ahora, definitivamente el régimen correría un gravísimo riesgo de perder el respaldo colectivo de los ecuatorianos y podríamos entrar en una etapa de inestabilidad política. ¿Se deben plantear preguntas que vayan o pasen por la Asamblea, o se deben plantear textos constitucionales para evitar el paso de la Asamblea? Claro, previo a eso se tendría que aprobar por la Corte Constitucional, pero ¿es más conveniente textos constitucionales o no? Vea, yo creo que no tenemos en este momento, en donde se evidencia una oposición de parte de quienes estuvieron acostumbrados a manosear el poder y someterse, o bueno, manejaban una estructura claramente evidente,
para poder desde el Ejecutivo dominar o imponer a los ecuatorianos lo que querían. Ahora existe una relación de fuerzas que no hace viable el hecho de que se tramite algo a través de la Asamblea hasta cuando las fuerzas políticas del interior o la relación de fuerzas no haya cambiado. Yo creo que hay en Alianza País gente muy valiosa, definitivamente, que no está salpicado por indignidades, que no está salpicado por la corrupción, que deberían ir por los fueros de quienes votaron por ellos. Yo, por ejemplo, no me permito aceptar insinuación alguna de ningún partido político porque a mí me dieron los votos mi pueblo, sucumbidos. El Ecuador conoce de mi modesto accionar a lo largo de estos años que he tenido la oportunidad de servir al Ecuador y creo haber dejado una huella. Por eso les invito a todos a que respaldemos esta tesis del presidente de la República, que acude directamente al soberano, al pueblo, de donde nace el poder de los actores políticos. La pregunta era con textos constitucionales o con preguntas que tengan que pasar por la Asamblea. Con textos constitucionales. Perfecto. Estoy diciendo que no es necesario involucrar a otro estamento. Y la Corte Constitucional que ha silenciado, que ha hecho cosas que todos dominamos como lesivas para el interés ciudadano, vean, ciudadanos, tenemos que estar movilizados permanentemente, con un ojo abierto y el otro cerrado, para hacer lo que hicieron ellos en el pasado, ¿se acuerda? Irrumpieron en las instancias estas para obligar a sus miembros a que actúen conforme quería el dictador, aquel que se alzó con el poder y con todo lo que los ecuatorianos hemos perdido a lo largo de estos años. Asambleísta, cuando usted considera que es necesario la cesación de las funciones de las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana, ¿cómo las elegimos? Porque ahí viene la otra parte, ¿no? La democracia directa es acudir al soberano para que por voto universal sean elegidos todas estas personas. Es un mecanismo en donde nadie se siente comprometido con el poder o con el partido político que ejerce el poder en determinado momento. Usted se da cuenta de que aquí en este país es casi natural entender de que como ganó Alianza País o sus militantes tienen que estar en todos los espacios de poder, en toda la administración pública, y lo hacen casi como que si esto fuera una obligación. Y eso es lo que ha molestado, que el señor presidente de la República les haya cortado estos privilegios, estas prebendas que están claramente establecidas como algo que no debe hacer la clase política y mucho menos los legisladores. Vea, hay legisladores que están colocando los espacios de poder, tienen hasta sus alternos al frente de instituciones que les pertenecen al resto de ecuatorianos. Cuando gana una elección, el presidente es de todos los ecuatorianos, no del partido político. Ahora, claro, el señor presidente Lenín Moreno, quien es además presidente de Alianza País, tiene la obligación, en este caso sí me permito decirle, clara y directamente, tiene la obligación de depurar sus filas porque ahí tiene de todo. Entonces, como es responsabilidad de este movimiento político hacer un ejercicio democrático para depurar sus filas y lograr gobernar, si es el caso, con la gente que esté dispuesta a ir por los fueros de los ecuatorianos, es lo que en este momento debemos exigir los ecuatorianos. Usted me ha escuchado decir al presidente, estoy con usted, señor presidente, como amazónico que soy, estoy con usted en todo lo que tenga que ver con el incremento de la democracia, el respaldo hacia los derechos de los ciudadanos y de las facultades que tienen que tener cada una de las funciones. Por ejemplo, yo he estado en contra de que se haya limitado el rol fiscalizador, a decir de una circular que enviara el señor presidente a todos sus funcionarios, indicándoles de que deben contestar solo si vienen las preguntas o requerimiento de información a través de la Asamblea Nacional. Eso es ilegal, es inconstitucional porque viola el artículo 120 de la Constitución y el 110 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Una vez más, públicamente le manifiesto que siempre tendrá de parte del bloque al que pertenezco y de mí personalmente el respaldo como en cada una de las acciones que, como veo con beneplácito, está ejerciendo para limpiar la casa y para hacer que los ecuatorianos tengan confianza en su gobierno. Asambleísta, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana, que tenga buen día. A usted, muchas gracias a los ecuatorianos. Gracias a Eliseo.